Este tema de las áreas de producción de la protección de alimentos, como ahora más adelante ya vamos a ahondar, pues está dado como una política del Ministerio de Agricultura que está en el Plan Nacional de Desarrollo, pues de este nuevo gobierno, de este gobierno que lleva 2 años. Entonces, en este sentido, el Ministerio de Agricultura es quien en el sector agropecuario pues da la política, dice cuál es la política y por dónde debemos ir en el sector. En este sentido, la Dirección de Ordenamiento Social y Uso Productivo del Suelo del Ministerio es la que está encargada de este tema de las áreas. Como les comento, en el momento de que ya se defina cuál es el área, quien adopta el acto administrativo y quien dice cuál es el área finalmente es el Ministerio de Agricultura por medio de una resolución. Ese es como el resultado que se espera al final de todo este ejercicio que estamos haciendo. Ahora está bien, para que el Ministerio pueda tomar la decisión, existe la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, de la cual nosotros hacemos parte. La UPRA es una entidad aparte del Ministerio, la cual pues tiene todo un sentido técnico, y esta entidad desde todas las variables técnicas es quien está tratando de buscar en cada uno de los territorios, ahora en esta región del país especialmente, donde se debería hacer esa protección para la producción de alimentos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos como 2 momentos importantes en el ejercicio, y pues estamos en el primero, que es generar un área de estudio, es decir, posiblemente esta puede ser un área para proteger, pero hay que hacer unos análisis más a fondo, ya con información más puntual de cada uno de los municipios, y pues con todo lo que venimos a aprender pues en estas jornadas de socialización, donde pues posteriormente se hará una depuración de esta área de estudio y se definirá un área ya definitiva, que es la que el Ministerio de Agricultura nosotros se la entregaremos. Entonces, en este momento la UPRA, que es esta entidad encargada de los temas técnicos, da todo el sustento técnico para que el Ministerio tome una decisión. Para eso estamos nosotros aquí, y pues para escucharlos a ustedes principalmente y socializarles esta primera parte del estudio que estamos haciendo. Entonces, pues ya para entrar en materia del área de la protección para la producción de alimentos, entonces vamos a iniciar hablando de la seguridad alimentaria. Entonces, para eso le doy la palabra a mi compañero Carlos León, para que por favor pues me colabore con la presentación. Gracias, Javier. Bien, para iniciar toda esta exposición es importante reconocer en primera medida cuál es el enfoque. Nuestro enfoque es un enfoque de garantía de derechos, y en este caso en particular tenemos un enfoque de garantía de derechos del derecho humano a la alimentación. ¿Por qué? Porque para el país, para Colombia, desde la Constitución, la alimentación es un asunto de interés nacional, y esto implica muchos aspectos. Entre esos, el primero, la economía. La producción de alimentos dinamiza la economía y es un valor importante para el país, para cada uno de los territorios. De segunda manera, nosotros podemos observar que es un alto generador de empleo a nivel rural y a nivel urbano, particularmente a nivel rural. ¿Por qué? Porque ustedes muy bien han conocido en su territorio que es una actividad que dinamiza según las épocas de cosecha, según las épocas de siembra, y que sin lugar a duda, cuando hablamos de transformación, incrementa aún más ese valor en la generación de empleo. Por otro lado, tenemos que esa producción tiene un comercio interno, y es un comercio interno muy importante. Sin embargo, también hay un gran valor en las exportaciones, a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel internacional. Esas exportaciones están generando también una dinámica económica de alto valor y sobre todo de valor agregado. Es ahí cuando entonces nosotros tenemos que empezar a hablar de algunos elementos históricos, y miremos estos últimos años que ha sucedido una pandemia. Y esa pandemia, entonces, nosotros veníamos con un concepto de seguridad alimentaria. Sin embargo, eso estaba en una riña con un concepto que es la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque muchos de los alimentos
se han empezado a producir más lejanos de las áreas donde se están consumiendo. Y esto entonces ha puesto en riesgo esa soberanía por parte de cada uno de los territorios. De igual forma, con estas situaciones de salud que se han presentado en el orden nacional y en el orden local, podemos observar que hay un elemento en los alimentos y es fundamental, y es la salud pública. La salud pública nos está diciendo que tenemos que tratar la nutrición de una manera adecuada y conforme también a las características culturales de cada uno de los territorios. En ello tiene entonces mucho que ver la producción de alimentos. Y claramente nuestro país ha tenido una serie de momentos históricos que de una u otra manera han moldeado algunos de los territorios. Y esos territorios, sin lugar a duda, la producción de alimentos ha estado en su primer renglón en la generación de una dinámica económica. Y es allí donde el cumplimiento de los acuerdos que se han tenido en procura de cambiar las situaciones de violencia en nuestro país, uno de los primeros puntos que empezamos a tratar es el sector rural. Pues es aquí donde, al ver toda esta dinámica, estamos entonces reconociendo que a nivel cultural, a nivel social, hay un alto valor en su diversidad y que ello entonces es un motor esencial para generar economía, empleo, desarrollo productivo, aprovechamiento entonces de las condiciones que tiene nuestro país. Por todas estas características entonces se ha mirado que es un asunto de interés nacional la producción y la nutrición. Y es en este caso, siguiente por favor, es en este caso entonces que vamos a mirar un plano mucho más arriba. Y recordemos por allá a finales de la Segunda Guerra, en el 48, cuando se declararon los derechos humanos. Y es aquí entonces donde nosotros decimos, Colombia hace parte entonces de esa declaración. Y esa declaración en nuestra Constitución está. Y está entonces que esa protección del derecho humano a la alimentación es fundamental. Y nosotros, Comunidad de Planeación Rural, a través de estos años hemos venido tratando este aspecto en 4 grandes dimensiones. La primera, en sostenibilidad, adecuación, accesibilidad y disponibilidad como cuarta. ¿Por qué estas 4 dimensiones? La disponibilidad de alimentos no es solamente llegar hasta un mercado y que allá alguien pueda comprarlo, es también que esa persona que lo va a comprar pueda comprarlo, porque observamos que de una u otra manera el acceso a esos alimentos no está siendo debidamente adecuado en muchos de los territorios. Por otro, la adecuación, no todos los territorios consumimos lo mismo, y así como es muy común, por ejemplo en el suroeste, que tengamos casi que diariamente dentro de nuestra comida el frijol, para muchas otras regiones otros alimentos son importantísimos y de gran valor. Y cuando estamos viendo, y aquí vamos a otro aspecto que es justamente la accesibilidad, estamos observando que esa producción, al migrarse a otros territorios, cada vez incrementa los costos y por lo tanto entonces por situaciones de vías, de mecanismos de comercialización, se está dificultando la accesibilidad también de los alimentos. Y todo ello entonces tiene que ver de una manera transversal la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental y por lo tanto un elemento clave, y es la adaptación al cambio climático. Nuestros sistemas productivos están entrando en un riesgo muy importante al no tener entonces las condiciones para poder transitar a unas nuevas economías y que eso entonces permita en el tiempo tener una sostenibilidad. Por esos cuatro aspectos, nosotros entonces venimos hace ya varios años trabajando el concepto de derecho humano a la alimentación. Para esto entonces a nivel territorial, voy a darle la palabra a mi compañero Juan para que nos cuente desde los aspectos normativos cómo entonces vamos a empezar a hablar de territorio y esto que tiene que ver con el ordenamiento territorial.
Y a nivel jurídico, referir un par de normas importantes que sustentan este ejercicio de las áreas de protección para la producción de alimentos. Primero, el artículo 64 de la Constitución Política, que fue recientemente modificado, tal vez ustedes lo han escuchado, a través del acto legislativo del año 2023, es decir, el año pasado. Y la gran novedad que introdujo esta modificación constitucional fue precisamente introducir en la Constitución el concepto de campesino, porque recordemos que en la redacción original de nuestra Constitución, que viene del año 91 y hasta el año 2023, no había ningún artículo que hablara del campesinado. Tan solo se hacía referencia a ¿qué? Al trabajador agrario, que es un concepto que puede estar relacionado, pero que es distinto del campesino. Y la gran novedad entonces de esa modificación constitucional va a ser que el campesino lo vamos a considerar hoy en día como un sujeto de derecho de especial protección constitucional. ¿Y eso qué significa? Pues que el Estado, lo que significa que todas las entidades del Estado tienen que enfocar su política en este grupo poblacional especial para hacer que sus derechos sean garantizados. Y en ese marco constitucional, entonces, el artículo siguiente, que es el artículo 65 de la Constitución, establece que el Estado priorizará la producción de los alimentos. ¿Y por qué? Pues por todas las razones que ya nuestro compañero Carlos nos ha explicado y que son suficientes para esta disertación. Ahora bien, por otro lado, otra norma jurídica que es importante que ustedes tengan en cuenta es la Ley 388 del año 97. Ustedes han escuchado que de acuerdo con esta norma, los municipios tienen la obligación de expedir unos planes de ordenamiento territorial, que también se pueden llamar planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial, según el número de habitantes que tenga el respectivo municipio. Y que en esos planes de ordenamiento o esquemas de ordenamiento territorial, pues el municipio va a definir sus usos del suelo en tres grandes componentes: un componente general, un componente urbano y un componente rural, que siempre, por supuesto, van a tener una relación muy estrecha. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver? Esta misma Ley 388, que habla de que los municipios tienen que expedir estos planes, dice que esos planes, ojo, tienen que ceñirse y tienen que estar delimitados por unas determinantes de carácter nacional. Si bien el municipio es autónomo, tiene que ceñirse a unos lineamientos nacionales. ¿Y cuáles son esos lineamientos nacionales? Los que están establecidos en el artículo 10 de la Ley 388 del año 97 y que fue recientemente modificado ese artículo por el artículo 32 de la Ley 2294 del 2023, que la conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué establece esa norma? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es el cambio? Pues que los planes de ordenamiento territorial de los municipios tienen que tener en cuenta una determinante de superior jerarquía que se llama como las áreas de protección para la producción de alimentos, que son establecidas por quién o son declaradas por quién. Por el Ministerio, correcto, sí señor, de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con los criterios que expidamos nosotros, que somos la Unidad de Planificación Rural y Usos Agropecuarios. De esa manera, entonces, hay dos vías para que se cumpla esta norma de la Ley 388 modificada por el Plan de Desarrollo. Los municipios tienen que adoptar en sus planes de ordenamiento territorial esas áreas de protección para la producción de alimentos que declare el Ministerio de Agricultura. Acá en los mapas ustedes van a ver, estamos en unas zonas de estudio que todavía no son las áreas declaradas. Más adelante, cuando se acabe este estudio que está realizando la UPRA, pues se van a declarar esas áreas, según el estudio que ahorita les va a comentar mis compañeros, pero en esas áreas que van a ser declaradas, pues van a ser obligatorio que los municipios las tengan en cuenta en sus planes de ordenamiento. Ahora bien, ustedes pueden hacer una pregunta o pueden tener una inquietud, y es, pues resulta que hay municipios que no siempre tienen, actualizado el plan de ordenamiento territorial, no siempre está actualizado, ¿cierto? O dos, puede ser que recientemente lo hayan actualizado, pero que cuando el ministerio declare el área de protección, pues no se modifique el plan. Entonces,
¿cómo funciona esto allí? La respuesta es que estas áreas, que son determinantes de superior jerarquía de acuerdo con la ley 388, son obligatorias, no importa si el municipio no actualizó su plan de ordenamiento territorial, no importa si lo acaba de modificar y no alcanzó a incorporar las áreas porque todavía no estaban expedidas por el ministerio. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que tanto públicos como privados, una vez empiece a regir la resolución que declara la ZAPA, tienen que cumplir o tenemos que cumplir con ese propósito fundamental en esas áreas, que es ¿cuál? La producción de los alimentos, exactamente. Ahora bien, ustedes les puede finalmente referirles que a ustedes les puede quedar otra inquietud, y es bueno, de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución, el Estado garantiza los derechos adquiridos. ¿Eso qué significa? Que si antes de que entrara en vigencia la ZAPA que declara el Ministerio de Agricultura, en ese predio, en ese territorio, ustedes ya tenían un derecho consolidado a desarrollar otra actividad amparada por la ley y con el cumplimiento de la normativa establecida, pues el Estado no tiene otra opción sino respetar ese derecho que ustedes han adquirido, respetar esa situación jurídica consolidada y no obligarles, por supuesto, a cambiar esa actividad lícita que ya está amparada por la norma anterior. Pero aquellas actividades que empiecen a desarrollarse con posterioridad a la declaración de APA, pues naturalmente van a tener que cumplir un propósito fundamental y es la producción de los alimentos. Ahora bien, le doy la palabra a mi compañero Andrés, que nos va a explicar ya más en detalle cuál es el contenido de ese artículo 10 de la Ley 388 del año 97. Listo, Juan, muchas gracias. Sí, ya nuestro compañero Juan, desde el punto de vista jurídico, nos explicó la normativa y ahora yo les voy a hablar un poco sobre el contenido de estas determinantes y lo que significan dentro del ordenamiento territorial. Entonces es importante entender que a partir del plan de desarrollo y la modificación que se hace a la ley 388 en su artículo 10, lo que se pretende es darle la importancia y la jerarquización a la protección de alimentos en el ámbito territorial. Sí, porque una cosa son las políticas, la implementación de programas, el apoyo al sector agropecuario, y otra cosa es tener claramente dónde va a llevarse a cabo esta política, dónde se va a concretar. Entonces, de ahí la importancia de generar este ámbito y de garantizar que se mantenga en el tiempo y que aparezca en el ordenamiento territorial como determinante, estructurante, que sea transversal, ¿sí? Sea cual fuere el nivel normativo del respectivo plan de ordenamiento, allí se tiene que reflejar la determinante y en general las determinantes que están recogidas en el artículo 10. El artículo 10 se refiere a las determinantes que están asociadas a temas que se debe garantizar su protección por la importancia ambiental y natural y por la importancia cultural. Asimismo, también se debe garantizar el soporte para el desarrollo de todas las diferentes actividades que se van a desarrollar en el territorio. Digamos que básicamente en esto consiste la generación de las determinantes. En el nivel 1 tenemos una determinante ambiental que pues por obvias razones está en el nivel 1, que es todo ese contexto natural, todas las figuras que son del orden de protección ambiental y ecológico y se encuentran recogidas allí en el nivel 1, digamos que prevalece sobre los demás niveles. Y eso ustedes seguramente lo tienen claro en sus respectivos planes de ordenamiento y en las diferentes políticas que se desarrollan en el territorio, en los planes de desarrollo. Entonces, digamos que es claro ese tema. Con la modificación, entonces, nosotros con el tema de la protección de la producción de alimentos quedamos en el nivel 2, solamente supeditados al nivel 1 de las zonas de protección. Sin embargo, digamos que hay un punto en el que nos armonizamos, que digamos tenemos como una intersección digamos con el nivel 1 y allí en las zonas de producción de alimentos que coinciden con zonas protegidas que son categorías que permiten con algunas condiciones que se desarrollen estas actividades, entonces tenemos un espacio en común con el nivel 1.
¿sí? Entonces ya veremos en el detalle, en el proceso, en el transcurso de la reunión, en qué consiste esta interacción entre estos dos niveles. Posteriormente tenemos el nivel 3, patrimonio cultural. Como les decía al principio, los niveles están asociados a la protección tanto de lo natural como de lo cultural y también al soporte para el desarrollo de actividades. Aquí tenemos el patrimonio cultural que a su vez se clasifica en patrimonio material y en patrimonio inmaterial. Todo lo cultural, las expresiones artísticas, las culturas, la diversidad cultural que existe en nuestro territorio, aquí en el suroeste, en Antioquia, en Colombia, ¿sí? Se recoge en este nivel también, así como el patrimonio histórico material, ¿sí? Aquí en el suroeste vemos muchos ejemplos de centros históricos de varios de los municipios que están clasificados como patrimonio cultural del nivel nacional. Entonces, esto también es transversal, debe protegerse en el desarrollo de la norma por encima de cualquier otra decisión, ¿sí? Digamos que en los niveles de las determinantes, pues lo importante es que nos quede claro qué cobija cada uno de ellos, qué temática recoge, ¿sí? Y cómo esto debe reflejarse, sí o sí, en las decisiones del plan de ordenamiento. Entonces, íbamos en el patrimonio cultural, pues aquí Andes creo que tiene patrimonio cultural del nivel nacional, Jardín, y Caramanta, bueno, la mayoría de los municipios en su área urbana principal y también en áreas rurales tienen patrimonio cultural material. Pues, luego sigue en el nivel 4, pero sí, en el nivel 4, las infraestructuras básicas. Aquí ya pasamos no tanto a un tema de protección, sino a un tema de soporte. Cualquier cosa que se desarrolle en el territorio tiene que garantizar un soporte, una infraestructura, ¿sí? Que viabilice el desarrollo de todas esas actividades. Entonces a esto se refiere este nivel y está conformado por toda la infraestructura relacionada con servicios públicos en todos los temas de los servicios públicos y también infraestructura vial y de transporte en todas las escalas, ¿sí? Desde lo nacional hasta lo local, ¿sí? Que en este caso de pronto va a ser lo que más nos va a interesar porque seguramente como soporte es muy importante que las áreas rurales se analicen en relación con esa infraestructura que les facilita o que en un análisis le podría estar dificultando el desplazamiento o la distribución de los alimentos. Entonces, aquí se recoge todo lo relacionado con infraestructuras de servicios públicos, servicios básicos y también de vías y transporte. Posteriormente está el nivel 5, que son las áreas, los hechos metropolitanos. En Colombia creo que son 7, en Antioquia tenemos el Valle de Aburrá y el área metropolitana. Es importante, digamos, aquí mencionar que es una determinante en la medida en que si los territorios son autónomos en las decisiones que se tomen dentro de su ordenamiento territorial, cuando hacen parte de una figura, de un hecho metropolitano, esa autonomía también está supeditada a los intereses en común que tienen en esta área metropolitana, ¿sí? Un ejemplo es, por ejemplo, el metro de Medellín, ¿sí? Digamos que cada uno de los municipios que conforman el área metropolitana pudo haber optado por otra manera de desarrollar el transporte, pero de alguna manera el hecho metropolitano es no solamente una obligación, sino una oportunidad, ¿sí? Para solucionar temas en común que tienen en esta zona. Entonces, por eso es una determinante. Y por último están los proyectos turísticos, pero no cualquier proyecto turístico, sino proyectos turísticos que realmente, a partir de un diagnóstico y de un análisis del Viceministerio de Turismo, sean relevantes y realmente le contribuyan a los territorios para su desarrollo integral. Entonces también estos están allí y fueron recientemente incorporados en un plan de desarrollo nacional de una administración anterior. Entonces, estas son las determinantes. Me gustaría que tomaran nota porque seguramente en el desarrollo de la reunión y en la medida que vayamos aterrizando en el tema, va a haber muchas preguntas en relación con las determinantes y en relación con su rol en el ordenamiento territorial de cada uno de los municipios que hoy estamos reunidos. Entonces, por favor,
tomen nota y yo estoy presto a solucionar las inquietudes que tengan en el espacio que tenemos definido para ello. Listo, entonces ahora viene mi compañero Carlos a seguir con la presentación y muchas gracias y quedo presto a sus inquietudes. Bueno, como hemos visto, entonces venimos de un contexto institucional, pasamos de un contexto normativo, hemos hablado que hay una esencia en todo esto que es la garantía del derecho humano a la alimentación, hablamos también del ordenamiento territorial, que hay unas determinantes y por eso entonces llegamos hasta aquí, a las áreas de protección para la producción de alimentos como una determinante nivel 2. ¿Qué hacemos en ellas? Lo hemos nombrado producir alimentos, ¿cierto? Y que esta producción de alimentos entonces tiene que ir en consonancia con una serie de criterios que permitan trabajar el suelo, que permitan comercializar los productos, que permitan sin lugar a dudas incrementar el desarrollo humano, social y económico a nivel local. Por lo tanto, que la propiedad rural cumpla esa función social y ambiental que está en el marco de la reforma agraria. La reforma agraria que su ley está desde 1994 y que sin lugar a dudas entonces nos está colocando unos elementos claves para poderlos trabajar y por eso estamos aquí. Siguiente, por favor. Entonces, estas áreas tienen, a razón de todo este contexto, 4 grandes objetivos. El primero, estamos hablando que debe producirse de una manera eficiente y también hacer un uso racional, responsable del recurso hídrico. Sin agua, sin proteger las fuentes de agua, sin proteger la estructura ecológica principal, pues difícilmente vamos a poder aprovechar el recurso hídrico. Segundo, es proteger el suelo rural para la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque se están presentando desde hace ya un tiempo hacia acá unas presiones mucho más fuertes de actividades de manera desorganizada y que por más que a veces los planes de ordenamiento procuran y por más que hay un control por parte de las alcaldías, muchos de los elementos están generando unas presiones externas e internas en los municipios que cambian la dinámica inmobiliaria, que cambian la condición de los suelos, que ponen muchas veces en riesgo a la misma población en sus viviendas y que sin lugar a dudas entonces esto se convierte en un objetivo, proteger y cuidar ese suelo para la producción de alimentos. Un tercero que tiene que ver mucho con los elementos de comercialización y acceso es procurar la disponibilidad y el acceso directo a esos alimentos por parte de la población. Y aquí tenemos un ejemplo en el suroeste, somos más de 350.000 habitantes y muchos de esos alimentos poco a poco cada vez más están siendo traídos desde afuera, no están siendo producidos acá. Y eso va en detrimento tanto del productor que le venden bajo pero después se lo llevan a otra región y después lo traen y aquí entonces el consumidor lo termina pagando más caro por todo ese transporte. Entonces, ¿qué pasa con los circuitos cortos de comercialización? Pues ahí en esas áreas tiene que enfocarse la política pública de comercialización para que esto cambie esa dinámica. Y en esencia entonces estos tres objetivos se engranan en el cuarto objetivo, en ese cuarto gran objetivo, y es promover el desarrollo rural para la garantía del derecho humano a la alimentación. Y eso lo que nos está diciendo es la garantía del derecho humano a la alimentación va más allá de solamente producir alimentos, va más allá de solamente mirar unos elementos de comercialización. Tiene que ver con un tema de acceso en vías, en infraestructura, tiene que ver con unos elementos de tecnología, de adaptación al cambio climático por parte de nuestros sistemas productivos, de trabajo comunitario para el desarrollo de la transformación de los alimentos e incrementar el valor
que nosotros le estamos agregando a nuestros productos y de esa manera poder acceder a un mayor precio y tener unas mejores rentabilidades. Tiene que ver con muchos aspectos. Por eso estos 4 objetivos los miramos de una manera integral y no solamente nos enfocamos en un elemento como tal. Para ello entonces, en primera instancia, y ya lo vamos a ver más en detalle, debemos cumplir inicialmente con una serie de criterios. ¿Por qué? Porque necesitamos ver en dónde, por eso están los mapas, en dónde deberían estar ubicadas esas áreas. Y para ello entonces tenemos 2 grandes momentos que los vamos a ver más adelante, pero debo adelantarme a esto. Y es un área, un primer momento que nos debe definir un área donde estudiarlo, porque no podemos estudiarlo todo por términos de normas. Y por el otro, ya con base a todo el trabajo conjunto que venimos desarrollando con las alcaldías, con la gobernación, con las entidades del orden nacional, nos permita entonces precisar dónde está. ¿Con base a qué? Con base a unos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Habíamos hablado uno primero. ¿Alguien recuerda cuál es? La frontera agrícola. La frontera agrícola. Entonces hay una frontera agrícola nacional que ahorita nuestra compañera Diana nos la va a mostrar y nos vamos a dar cuenta de que hay una frontera agrícola muy interesante que tiene una serie de condiciones que debemos cumplir y que dentro de ello entonces está los elementos ambientales, el recurso hídrico, algunas condiciones de riesgo. Por otro lado, contar con algo que se denomina la aptitud productiva. ¿Y eso qué tiene que ver la aptitud productiva? Que las condiciones del territorio permitan que una línea productiva, por ejemplo el café, por ejemplo el frijol, sí tengan las mejores condiciones para el desarrollo de sus cultivos. Y en ello entonces nosotros lo que hicimos fue irnos al Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional para que nos dijera en su investigación a nivel nacional qué alimentos se producen en el suroeste. Y ellos entonces nos ponen una línea base, nos dicen, mire, allá hemos identificado más de 47 alimentos que se producen o que se podrían llegar a producir. Y después entonces a nosotros nos van a decir en las alcaldías en sus planes de desarrollo, mire, aparte de esos, nosotros tenemos estos otros que quizás ahí no están identificados. Y ese criterio lo que hacemos, ya lo vamos a ver en mapas, es ver ¿dónde están las mejores áreas para producir esos alimentos? Un tercer criterio, y tiene que ver con la protección de este suelo, y es las clases agrológicas. Muy seguramente en algún momento habremos escuchado sobre las clases agrológicas, y si no lo hemos escuchado, en esencia el país divide su territorio en una serie de clases, de categorías, que dice cuáles son unas áreas que tienen unas mejores condiciones, cuáles son otras áreas que presentan ciertas características que dificultan las actividades y finalmente cuáles son esas áreas que, mire, ahí productivamente no se puede. Pues aquí hay 3 en particular, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, que nos dice, mire, usted puede entrar las otras, pero estas 3 sí o sí tienen que estar ahí presentes dentro de ese estudio. Entonces, involucrar las clases agrológicas. Cuarto, un concepto que hemos trabajado muy de la mano con las organizaciones sociales y productoras, y es la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Es un concepto que se viene trabajando hace ya más de 10 años y que poco a poco hemos podido traer a colación para internarlo en nuestros estudios. Esa agricultura campesina, familiar y comunitaria entonces reconoce prácticas territoriales, organizativas y muchos otros elementos culturales y sociales que son de alto valor en la producción de alimentos. Y en ello vemos reflejado entonces algo que se denominan los instrumentos de ordenamiento social y productivo del territorio. Estos instrumentos se ven en cómo territorios agroalimentarios, aquí de pronto han escuchado uno muy seguramente, es el distrito agroecológico o el distrito agrominero o el distrito agrario. Las zonas de reserva campesina,
las territorialidades campesinas. Hay muchas territorialidades en el país porque es un país altamente diverso culturalmente. Y ello entonces nos dice, debemos involucrar este otro criterio. Pues bien, todo esto debe cumplir una pauta para nuestro trabajo, y es que lo podemos colocar en un mapa, porque necesitamos definir un área. Y por ello entonces, siguiente por favor, nos hemos planteado este plan de trabajo. Y este plan de trabajo ya lleva un tiempo, nosotros ya llevamos un tiempo trabajando, de hecho ya nos hemos reunido con las alcaldías, con la gobernación, con algunos actores, para llegar aquí, hoy, con un avance y mostrarles qué es lo que hemos venido trabajando. Este plan de trabajo tiene 4 grandes momentos. El primero es la implementación, en el que nos encontramos hoy. Este momento de identificación tiene 2 subetapas, 2. La primera, que es la que nos trae aquí, y es: defíname por favor usted dónde va a ser la investigación, a lo cual le hemos denominado la zona de protección. ¿Cuál es esa área que tenemos que explorar? Y eso es lo que vamos a ver en cada uno de los mapas de cada uno de los municipios. Una vez tengamos entonces esta socialización, acojamos muchas de las observaciones que nos han venido dando, intercambiemos información, discutámosla a nivel técnico esa información, entraremos a un segundo momento, y es la definición de un área de protección, la que sí va a tener un efecto vinculante, como ya lo mencionaba nuestro compañero Juan, como determinante del ordenamiento territorial. Y ahí es donde él nos decía, mire, toda situación jurídica antes de esta determinante hay un respeto por los derechos adquiridos. Posterior a esta declaración, o sea, posterior a esta segunda subetapa, es donde toda actividad, toda situación jurídica que se solicite consolidar, pues tendrá que acoger primero estos 4 objetivos. Aquí, ¿quién declara entonces? Ya lo habíamos mencionado, el ministerio. Muy bien, el Ministerio de Agricultura entonces aquí va a declarar, y es el segundo gran momento. El tercer momento es un trabajo importantísimo a nivel local. ¿Por qué? Porque es la implementación. ¿Y cómo se da esa implementación? Se da a través de trabajos que hace el ministerio con cada uno de los municipios, a través de los comités de reforma agraria, y establecen, 1, un plan de acción que prioriza las acciones que nos ayudarán a cumplir los objetivos de las áreas de protección. 2, un presupuesto que está destinado desde cada una de las entidades responsables de este cumplimiento, tanto del sector agropecuario como de otros sectores, que contribuya entonces, alineado con los planes de desarrollo municipal, con los planes de desarrollo departamental, a que estos objetivos se cumplan. Y 3, sin lugar a duda, es donde entramos conjuntamente a la etapa 4, a este gran momento 4, es el seguimiento y control. Ese seguimiento y control, nosotros como unidad de planeación rural vamos a hacerles un acompañamiento. Vamos a brindar una asistencia técnica a los municipios para ver cómo es que esta área se involucra al ordenamiento territorial del municipio, y asimismo ese plan de acción cómo se va jalonando en lo que se denomina como gestión territorial. La gestión territorial es un trabajo muy grande, muy amplio, y que dadas las capacidades que hay en el territorio, por eso es que nosotros hacemos una asistencia técnica. Todo esto entonces le voy a dar la palabra a mi compañera Yadira, porque nos va a explicar cuáles son entonces las estrategias para que esto nosotros lo podamos cumplir de una manera amplia, coordinada y con una difusión permanente. Adelante. Inicialmente partimos de identificar a los actores claves en el territorio. Para eso realizamos recolección de información secundaria, es decir, recolectamos toda la información de las páginas web, nos empezamos a contactar con las alcaldías, luego nos contactamos con ustedes. Esta semana ustedes han recibido pues llamadas, invitaciones, y también les hemos preguntado qué otros actores ustedes conocen que nos puedan informar y que nosotros podamos empezar a contactar.
También para eso les pasamos la hojita donde están ahí ustedes pasándonos la información sobre los referidos. La idea es que podamos conocer todos los actores del territorio para que informarles acerca de qué se trata el proceso y conocer todas sus percepciones. Luego de que tenemos ese universo de actores, entonces la idea es enrutarlos a través de estas 3 estrategias. La primera es la coordinación para la gestión, que está diseñada principalmente para las alcaldías y las entidades departamentales. La idea con ellos es tener un intercambio de información y una comunicación constante para tener información acerca de los territorios y generar un trabajo mancomunado y compartido que nos permita pues adelantar el proceso teniendo en cuenta pues toda la autonomía territorial. La segunda estrategia es la socialización para la apropiación. Esta estrategia está dirigida principalmente a los actores sociales, civiles y comunitarios y a los actores empresariales, gremiales y productores. Con ellos la idea es hacer espacios como el que estamos haciendo el día de hoy con ustedes, donde podamos presentarles de manera presencial la información y también recoger todas sus percepciones, sus preocupaciones, observaciones o aportes que puedan tener para el proceso. Y que en general quedemos en contacto para que ustedes puedan ir conociendo a medida que avanza el proceso acerca de los avances y los resultados. Y la tercera estrategia está orientada a la comunidad en general, comunidad por ejemplo no rural, pero que tiene que ver con el tema de la producción de alimentos, y es la difusión para la transparencia. En esta estrategia la UPRA y el Ministerio disponen todos sus canales oficiales de información para proveer información y transmisión oportuna de información sobre el proceso y sus avances. Por ejemplo, tenemos un micrositio, ahorita les vamos a entregar unos folletos donde hay un QR que ustedes pueden escanear y ahí pueden acceder a tener información sobre piezas comunicativas. Por ejemplo, tenemos un ABC con las preguntas frecuentes, tenemos folletos, tenemos videos, donde ustedes pues pueden conocer de manera pedagógica de qué se trata el proceso. Respecto a la coordinación, como les comentó también Carlos, nosotros ya nos hemos reunido con las 23 alcaldías contándoles esta misma información que les estamos trayendo el día de hoy, y esta es la primera socialización que hacemos con ustedes. La idea es que luego, cuando haya la identificación del APA, podamos tener un segundo espacio para que ustedes se mantengan informados acerca de este proceso. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, como ya lo venimos mencionando, para este ejercicio se han identificado unas zonas que son importantes y que tienen como esa viabilidad para la identificación de la ZAPA. En este caso particular, una de esas áreas importantes, viables y con muchos atributos para la identificación de la paz del suroeste antioqueño, y esta pues tiene el área de estudio circunscrita a 23 municipios, que son los que vemos que van desde Amagá, Andes, Angelópolis, bueno, Ciudad Bolívar, Concordia, solamente para mencionar algunos, y lógicamente pues acá en el núcleo en el que estamos, donde tenemos Hispania, Betania, Andes, Ciudad Bolívar. Eso los leo pues precisamente porque el enfoque no nos da mucho, pero es precisamente que tenemos ahí un interés especial y un reconocimiento también a la vocación agropecuaria que hemos tenido, Yadira. Bueno, ya lo veníamos diciendo, y es que uno de los principales insumos que tenemos para la identificación de las áreas es el hecho de que tenemos algo que denominamos la frontera agrícola. Esa frontera agrícola, más que una frontera, es como esa noción que tenemos en el territorio de dónde es ese área que tiene como los atributos para que podamos desarrollar la actividad agropecuaria. Entonces, ese primer insumo, ese primer elemento es un área que para el caso de Colombia, con la versión 2024 del mes de abril, la UPRA define que tenemos casi 43 millones de hectáreas a nivel nacional. Dentro de esa frontera agrícola nacional hay varias consideraciones. La primera, que es lo que vemos en verde más oscurito, es que hay unas áreas donde podemos desarrollar la actividad agropecuaria sin condicionantes. Esto no quiere decir que no debamos cumplir la normatividad ambiental,
ni algunas reglas que ya están establecidas en nuestro país, ¿cierto? Pero allí podemos desarrollar la actividad agropecuaria de manera, pues con una amplitud suficiente y demás. Hay otra parte de lo que consideramos frontera agrícola nacional que es condicionada. Se llama así porque es un área donde yo puedo realizar la actividad agropecuaria siempre que cumpla algunas condiciones. Por ejemplo, si tenemos dentro de un área protegida un distrito de manejo integrado que, aunque es un área protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, hay unas áreas muy particulares donde yo puedo desarrollar la actividad agropecuaria. Por ejemplo, hay otras áreas en las que yo tengo amenaza por remoción, por derrumbes, ¿cierto? Acá en el suroeste, entonces es una de las amenazas más evidentes que tenemos respecto a la actividad agropecuaria y es esta, ¿cierto? Que tenemos un derrumbe y pues ahí es la vida de las personas y también la inversión. Y entonces hay otros temas, otras consideraciones que hacen que algunas áreas no estén dentro de la frontera agrícola. Por lo tanto, no están habilitadas para que podamos identificar allí un APA. ¿Qué pasa con esas áreas que no son frontera? Para nosotros son unas restricciones absolutas a la actividad agropecuaria y están representadas ¿en qué? En restricciones legales. Por ejemplo, cuando tenemos un parque nacional, en los parques nacionales no desarrollamos actividades agropecuarias, entonces la UPRA pues no puede entrar allá a identificar porque no tenemos frontera agrícola nacional. Hay otras áreas en las que se denomina, bueno, donde están identificadas y sobre ese aplican unos acuerdos de cero deforestación. Esos acuerdos de cero deforestación implican que no habrá frontera agrícola nacional donde nosotros sabemos que hay bosques naturales, porque es bien sabido y a través de los medios se ha mencionado ampliamente que tenemos una crisis con respecto a la deforestación en el país. Entonces lo que se busca con que estas áreas tengan una restricción absoluta para la actividad agropecuaria es no fomentar esa actividad, pues dado que esto está muy relacionado con una de las mayores crisis que tenemos y es todo el cambio climático. Bueno, digamos que de eso se derivan una cantidad de situaciones ambientales indeseadas y lo que hacemos es que se toma una referencia de la información que se tenía de los bosques existentes en el país a 2010. No quiere decir que no haya información más reciente de cobertura de bosques y no bosques en el país, claro que sí. Lo que se busca es que tomemos una información de 2010 porque al ser más vieja pues teníamos mayores áreas de bosques y no en ningún caso quiere fomentarse a través de la actividad agropecuaria una actividad de deforestación. Y hay otras áreas donde pues no es técnicamente posible realizar actividad agropecuaria y esas áreas tampoco están dentro de la frontera. En este planchón pues no puedo sembrar un maíz, ¿cierto? Pues nada, no hay nada que hacer. En áreas urbanizadas pues no tengo nada que hacer. O en áreas que están, pues que son rocosas completamente, pues no tengo nada que hacer. Entonces esas áreas tampoco están dentro de la frontera. Entonces volviendo a lo de volviendo a los temas de lo que es la frontera agrícola condicionada, que repito, es donde sí podemos hacer actividad agropecuaria siempre que cumplamos unas condiciones. Para efectos de acá del suroeste tenemos restricciones de tipo ambiental, en efecto, tenemos algunos parques nacionales, parques regionales, tenemos distritos de manejo integrado y otras figuras que pertenecen al Sistema Nacional de las Áreas Protegidas. Tenemos también esas condiciones por amenaza de remoción en masa muy alta. Acá tenemos resguardos indígenas, áreas de ley 70, comunidades negras y también dentro de esas condicionadas tenemos algunas que se nos cruzan, ¿cierto? Entre esas dos. El asunto es que acá no se lee nada, pero igual también podemos de alguna forma mencionar. Por ejemplo, acá el resguardo Cristianía, ¿cierto? O los resguardos o las áreas de comunidades negras que están más ubicadas hacia el occidente, 6 distritos de manejo integrado. Acá también tenemos una reserva forestal de ley segunda de 1959, que esa se divide o recientemente el Ministerio de Ambiente
adoptó una zonificación y me define estas áreas de ley segunda en 3 zonas, la A, la B, la C, y unas áreas sobre las que ya se había tomado una decisión de ordenamiento, pues como los parques y las reservas forestales, ya ahí tenemos una decisión. En este caso, acá en el suroeste tenemos una zona A, donde no podemos realizar actividad agropecuaria, y una zona B y una zona C, donde sí podemos. Entonces, esas son como esas condiciones generales que tenemos acá en el suroeste. Y dentro de esa frontera, pues ya lo veníamos mencionando, que es como ese primer insumo, pues tenemos que, se suman entonces, en ese primer insumo se suma la que no tiene condicionantes y la condicionada. Y eso pues nos suma más de 53.000 hectáreas en el suroeste. Entonces, para que miremos entonces cómo se combinan esos insumos, te doy la palabra. Bueno, aquí ya llegamos a un momento sumamente clave y es todos esos criterios que hablamos al principio, todos esos elementos que debíamos nosotros cumplir para lograr tener un mapa, pues ahora lo vemos aquí reflejado. Y es que en esencia la frontera agrícola que se observa en el suroeste antioqueño es de un poco más de 268.000 hectáreas. Eso es un área enorme que equivale a cerca del 42% de todo el suroeste antioqueño. Y para ello entonces guardemos ese dato muy bien, porque lo vamos a ver en 2 diapositivas después, comparado con otra serie de variables que veníamos dialogando. Siguiente, por favor. Dentro de esto, entonces tenemos una primer variable de las que habíamos comentado, y recuerdan cuando les comentaba de la aptitud productiva, de esos más de 47 alimentos. Pues bueno, en la zonificación que nosotros ya venimos hace ya varios años realizando en varios productos a nivel nacional y local, se observan más de 186.000 hectáreas que tienen una aptitud alta en el conjunto de todos esos alimentos, Entonces tomamos la mayor área posible y aquí sobre esa variable nos está dando que es un poco más del 29% del suroeste antioqueño. Es un valor muy importante. Y si lo contrastamos con otra variable que es la segunda, que decíamos, mire, esta variable es súper importante, la clase agrológica 1, 2 y 3. Sin embargo, alguna persona habrá mencionado, no, pero en el suroeste casi no tenemos esas clases agrológicas. Entonces esa era la hipótesis. ¿Qué observamos? Que hay cerca de 16.000 hectáreas de esa clase agrológica. Entonces, sí estamos en lo cierto. Solo el 2.5% del suroeste antioqueño cuenta con clases agrológicas 1, 2 y 3. Entonces, donde uno dice, es un área muy pequeña que tiene un alto valor y que entonces si nos provee alimentos tenemos que buscar cómo la podemos proteger. Por otro lado, estábamos dialogando en torno a una tercera variable que son los instrumentos de ordenamiento social y productivo de la propiedad. Y dentro de estos instrumentos hay quizás un área un poco menor, y es que son cerca de 56.400 hectáreas que se tiene en el territorio. Esto equivale a más o menos el 8% del suroeste antioqueño, es donde uno dice, imagínense, dentro de nuestro territorio también tenemos esas áreas. Entonces, qué importante es que las logremos tener en cuenta. Y esa última variable, la que hablábamos de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, ¿cómo está reflejada aquí? Pues miren que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística desarrolló una investigación muy interesante y que nos compartieron la información y nos dijeron, mire, UPRA, nosotros investigamos sobre las unidades de producción agropecuaria, las UPA, y esas UPA pueden ser un predio, pueden ser varios predios en torno a un mismo sistema productivo. El caso es que es un valor muy detallado y eso cobra muchísimo valor para nosotros porque nos permite tener una imagen más cercana. Pues sobre estas UPA,
ellos establecieron entre otras variables, una variable muy importante y es la comercialización de esos sistemas productivos en 3 elementos. El primero, si la comercialización era al interior del municipio. El segundo, si esa comercialización era fuera del municipio. Y el tercero, si la producción de ese sistema productivo, de esa unidad de producción, es dentro del municipio y fuera del municipio. Pues miren que arrojó un valor muy importante en este caso, y es que esa agricultura campesina, familiar y comunitaria se le denominó un clúster, un grupo de productores que tienen una producción efectivamente y que les da entonces una comercialización. Dio 122.000 hectáreas. Entonces 122.000 hectáreas en el suroeste antioqueño bajo una figura como esta, pues está mostrando con gran relevancia el nivel productivo que hay en el suroeste antioqueño. Pues bien, tomando todas estas 4 variables, nosotros volvimos a hacer algo muy similar y es sumar todas esas áreas y mirar cuál es el área más grande entonces que aglomera a este grupo. Y en este caso nos dio un poco más de 412.000 hectáreas que equivalen a un poco más del 60% de todo el suroeste antioqueño. Entonces fíjense, ya tenemos 2 valores súper importantes. El primero, la frontera agrícola, 268.000 hectáreas, un poco más del 40% de todo el territorio. Y estas 4 variables que nos dan un poco más de 412.000 hectáreas. Cuando nosotros vamos y miramos de manera conjunta estas 2 variables y hacemos una intersección, miramos que las 2 condiciones se cumplan, pues se observa que hay un poco más de 248.000 hectáreas. Esto es casi el 40% del suroeste antioqueño. Y esas 248.000 hectáreas se convierten en lo que es definido como la zona de protección para la producción de alimentos. Entonces recordemos, esa es la primera etapa, esa zona. Y esa zona entonces nos trae aquí, a este momento. Por eso entonces, con esta información hemos venido con los mapas de cada uno de los municipios, para que ahorita en este segundo bloque podamos ver entonces esta cartografía que nos permita cerrar este primer momento, esta primera etapa, porque ya tenemos la cartografía. Hacemos todo un trabajo con esta cartografía de socialización para mirar ustedes qué observaciones tienen, qué recomendaciones tienen, ¿sí? Qué características han observado dentro de ellas. Y de esa manera entonces el ministerio formalice que hemos cumplido con esta primera etapa, genere un acto administrativo que no es vinculante de ninguna manera, solamente está diciendo se aprueba que hay esa área de estudio. Y con eso entonces nosotros tomamos el testigo de una siguiente tarea y es definir las áreas de protección de manera final. Esa manera final entonces, ya aquí lo cerramos y lo dejamos, y es que cuando terminemos este trabajo este año, ya ustedes contarán en un segundo momento con una socialización del resultado final. Con ese resultado final observaremos que hemos involucrado muchos de los elementos que ustedes han mencionado, los secretarios de planeación, las UMATAs como tal, y toda aquella información que nos han brindado en cada uno de los espacios, para que una vez se tenga la declaratoria inicien, esperamos a inicios del 2025, ustedes con el ministerio y con nuestro acompañamiento en asistencia técnica a definir ese plan de acción. ¿En dónde? Sobre las áreas que finalmente se logren declarar.